En este video te quiero proponer hacer un rápido recorrido por algunos de los artículos del nuevo texto constitucional chileno. Vamos a ver en segundo lugar el asunto del pueblo y la nación. ¿Cómo queda definido el pueblo? ¿Qué es la nación chilena? Si es que algo es la nación chilena para el nuevo texto de la Constitución. Artículo número 2, inciso 1. Dice así: la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Bueno, ya ahí tenemos una distinción entre nación, que son plurales, hay muchas naciones dentro de Chile, pero el pueblo chileno sería uno. Por eso dice, repito, la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Sigue así: se ejerce democráticamente de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto atributo que deriva de la dignidad humana. Ok, pero ¿qué constituye entonces al pueblo? Es decir, ¿qué hace que el pueblo de Chile sea efectivamente un pueblo? ¿De dónde surge su unidad? ¿O es que acaso su unidad es simplemente una unidad política artificial constituida por el mismo texto constitucional? Nada de esto queda claro. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Chile y la pluralidad de naciones que operan en su territorio? Y además, ¿y la dignidad humana de dónde deriva a su vez? Fíjense, reconocemos el límite en el asunto de la dignidad humana. Bien, ahora, ¿de dónde deriva esa dignidad humana? No hay ninguna respuesta para esto. Artículo 5, inciso primero, dice: Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Pero ¿cómo? ¿No era un solo pueblo? ¿No habíamos establecido que había un pueblo chileno, pero había muchas naciones? Bueno, acá nos dice exactamente lo contrario. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. O sea, lo único que es homogéneo es la autoridad estatal, al parecer, porque en su interior, o bajo su dominio, mejor dicho, habría muchos pueblos y habría muchas naciones. ¿Qué une a esos pueblos? ¿Qué une a esas naciones? Absolutamente nada. Lo único que los une es el poder del Estado. Artículo 187, inciso cuarto. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. Es lo que les decía recién. Lo único que permanece uniforme y homogéneo es el aparato de dominación del Estado, en cuyo seno se ubican distintos pueblos, distintas naciones. Ya no hay una correspondencia nación-Estado o pueblo-Estado, sino que el Estado aparece simplemente como una especie de gran árbitro de esta pluralidad de naciones y pueblos que no sabemos qué lo unen. Más allá de la fuerza del Estado y de un texto constitucional que es un verdadero mamarracho, no sabemos qué une a estos pueblos y a estas supuestas naciones. Artículo 190. Las entidades territoriales y sus órganos deben actuar coordinadamente en cumplimiento de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad, respetar y proteger las diversas formas de concebir y organizar el mundo, de relacionarse con la naturaleza y garantizar los derechos de autodeterminación y de autonomía de los pueblos y naciones indígenas. Ahora, ¿cómo se concilia este artículo 190 con el artículo 187 que leía recién, donde no se permite la divisibilidad del territorio chileno y el Estado es único? ¿Cómo concilio yo la idea de un único Estado, pero renglón seguido meto otro artículo donde digo que los pueblos indígenas tienen derechos de autodeterminación? Autodeterminación y autonomía, cuando autonomía significa precisamente darse el propio nomos, o sea, darse la propia ley. Esto, digamos, es un cortocircuito total en el texto. O los pueblos indígenas tienen derecho de autodeterminación y de autonomía, o sea, de darse la propia ley, y entonces reconocemos estados indígenas, o el Estado chileno es una autoridad única e indivisible, como marcaba el artículo 187 en su artículo cuarto. Pasemos ahora al artículo, por ejemplo, 309, inciso 1. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación, otra vez, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia.
A ver, no sé si ustedes, si no, vuélvanlo para atrás porque esto es imperdible. Digo, se le reconoce a los aparatos jurídicos de los pueblos indígenas, de los cuales no sabemos en qué consisten, cuáles son sus normas, cuáles son sus leyes, se les reconoce una jerarquía idéntica al sistema nacional de justicia chileno. ¿En qué consisten esos sistemas? ¿Quiénes son esos jueces? ¿Puede un no indígena, por ejemplo, ser juzgado por un tribunal indígena? ¿Puede un tribunal indígena a su vez dejar impune a un indígena que ha cometido un grave crimen? Nada de esto se dice en este articulado. Todo está en el aire, todo está a propósito, sujeto a interpretaciones varias para que finalmente quienes interpreten esto sean quienes quieren sacarle partido ideológico a esto. Artículo 322, inciso 2. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. O sea, si el sistema jurídico chileno toma a un criminal que pertenece a una tribu indígena, no la puede juzgar con arreglo a la ley chilena. Tiene que juzgarla de acuerdo a las costumbres, tradiciones, protocolos y a los sistemas normativos de los pueblos indígenas, de los cuales no tenemos la menor idea en qué consisten, porque la Constitución no dice nada al respecto.